fuerte en veintitantos años, en solo 5. Esto es especulación. Entonces, ¿dónde está la regulación de los mercados financieros que ocasionaron la crisis? Ese es vemos la que sigue. Entonces, miren, estos son los... No se ve. No, sí se ve, pero acá, pero no. Miren, en los cafés arábigos lavados, después de muchos tipos de arábigos lavados y robustas, a ver, podemos comentar después. En los arábigos que se producen en México, hay dos tipos, los que se llaman colombianos de mayor calidad que se dice y los mexicanos de otros países. Fíjense, había precios de 110, 120, y el año pasado y este año han aumentado mucho, porque además en los 2 últimos años, en Colombia, en México, en Centroamérica, el fenómeno del niño afectó la producción, que es el otro factor. Incluso tener un folleto que habíamos hecho que decía el café entre los mercados especulativos y el clima. Y cierto, o sea, el clima está, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Pero además lluvias en Colombia, cuando entra el niño, sequía en Colombia cuando sale el fenómeno del niño, y esta es la segunda fase. Entonces, esta cuestión el impacto climático, menos producción, menos exportación, inventarios, la especulación financiera, fíjense hasta dónde lleva el precio del café colombiano, y este es el café, el promedio de los otros suaves, que es Perú, Guatemala. México son $20 menos. México es el país que peor vende el café, ¿no? O sea, el que peor tiene imagen de calidad, ¿no? Entonces alguien diría, están muy bien, ¿no? Ahorita en el sector cafetalero, ¿no? Ahora veremos datos de México. Miren, la producción desde los 50, ¿no? Había 1 millón de sacos. Hay un periodo de ascenso hasta el 86-87, debido a que hubo heladas en Brasil, y era muy rentable. Entonces sube la producción a 5 puntos. Después hay una especie de estancamiento, a excepción de este año, que lo vamos a comentar. Entonces tenemos un estancamiento que ya lleva 23 años. Aquí tenemos 5.5 hace 24 años, y aquí tenemos 4.2, ¿no? Millones de sacos, que es la cosecha que acaba de terminar, ¿no? Y estas son exportaciones y consumo. Fíjense, México casi no se consume café, y aquí se cae después del fin de cuando empieza la crisis del 82, se empieza a caer el consumo. El más bajo, pues el 94 y 95. Esto genera un excedente de exportación, fíjense. Y en este momento se exporta 5.2 millones de sacos contra un consumo de 1.200.000. Pero hace 10 años el consumo empieza a aumentar y sube un 100% en 10 años, fíjense. Casi ningún país del mundo ha subido tanto el consumo como en México. Y es la parte final que vamos a ver sobre la guerra del café, la guerra de los... ¿Quién está detrás de ese consumo, no? Entonces, México este año casi va a ser igual ya, fíjense, de ser un exportador, va a ser igual casi el consumo y las exportaciones, ¿no? Ahora, esto, bueno, las podríamos ver después. Esto es un asunto que es complicado, que es la sobrevaluación del peso, ¿no? Con los precios, que lo vamos a ver en la cuestión de la crisis del 2000 al 2004. Esta es una gráfica de precios por regiones. Fíjense, en el ciclo 2 hacemos una encuesta en estas 35 regiones, y la gran diferencia que hay de precios, que, bueno, la vamos a comentar después, ¿no? Bueno, entonces en esta primera parte lo que tenemos es un cambio, ¿no?, en la composición del mercado mundial. Ahora se produce más robusta que arábigos lavados. Hay una gran crisis en México del 2000 al 2004, pero en la cosecha pasada
Las dos pasadas hubo mejores precios y esta que viene tenemos el mejor precio Bueno, esas son algunas cuestiones del mercado mundial, la evolución y la producción y consumo en México, ¿no? Ahora, en las políticas públicas, hasta mediados de los 70, la comercialización la manejaba una oligarquía criolla, vamos a llamarle, ¿no? Porque la mayoría son hijos de españoles y alemanes. Le llaman el grupo Jalapa principal. Y la organización campesina está dominada por la CNC, por el PRI, y al productor, vamos a suponer, le llega como el 60% del precio de la bolsa. A mediados de los 70 entra la intervención estatal, el INMECAFE, un organismo que llega a copiar la mitad del café y mejora los precios. Entonces al productor le corresponde como el 75% del precio de la bolsa. Si ahora le pregunto a los productores, nos iba muy bien con el INMECAFE, pero la época del INMECAFE es cuando hay precios altos. El INMECAFE era muy deficiente, pero había precios altos y inversión pública importante. Pero algo interesante, y luego lo vamos a comparar con nuestra gráfica, es que el INMECAFE pagaba a todos iguales. En todas las zonas indígenas se veían muy beneficiadas. Y ahora veamos la diferencia entre Coatepec y Xilitla, ¿no? En un mercado libre, o sea, en el mercado regulado el precio era igual era muy atractivo para los indígenas, ¿no? Pero además el INMECAFE daba un préstamo, daba fertilizantes, daba una plantas, daba un anticipo y una liquidación final. Entonces el productor tenía un cierto ingreso. Pero lo que nosotros vemos es que el gobierno más bien creaba figuras organizativas muy débiles que eran más bien de control político. Nunca impulsó que fueran los productores los que se organizaran y manejaran el beneficiario de la comercialización, que aprendieran la comercialización. Bueno, en el 89 se retira la intervención estatal, entramos en el mercado libre. Toda la comercialización ahora la manejan empresas transnacionales. Las principales empresas comercializadoras, Neumann, que aquí se llama California, una alemana, Becafixa, que es Volcafé, una suiza, y Eco, ¿no? Que es ANSA, pasan a dominar y mejoran en términos reales los precios. Puede hablarse de un 80% de la bolsa, ¿no? Y ahí un poco las organizaciones dejan de tener menos participación en la comercialización, el Estado pasa a ser dominado por las grandes empresas, ¿no? Entonces, desde hace 20 años, como que hay diferentes etapas, ¿no?, en las políticas públicas. En el periodo de Salinas, pensaban que el precio había bajado, o sea, el precio baja mucho cuando se liberaliza el mercado. Dicen, bueno, basta dar algunas compensaciones y después el mercado se va a recuperar. Y a ellos les interesó mucho organizar a los productores, pero con fines políticos también. Eran los famosos comités de solidaridad. En el 2004-2005, en el 2005 mejoran los precios. Y ahí es cuando se impulsa una política que es la que, a nuestro juicio, crea la crisis en que están los problemas de la cafeticultura mexicana, porque el gobierno de Zedillo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, dice que como Estados Unidos consume 20 millones de sacos, 21, México podría producir 12. Entonces, los subsidios se orientan a aumentar la producción. Cuando nosotros nos oponíamos porque decíamos que no se puede desligar la relación México-Estados Unidos del mercado global. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Que entonces los precios, porque ahora regresamos a la gráfica aquella de los precios, la más antes, esta gráfica, esta. Entonces ocurre cuando México tiene la mayor producción, 6.2 millones de sacos, pero hay la sobreproducción de Vietnam, los precios empiezan a caer